Bueno, suponete que uno quiere medir la inteligencia. Para medir la inteligencia se puede hacer test sobre inteligencia, así test matemáticos, distintos test. Para medir la sintiencia, también se pueden hacer test complejos de sintiencia, como resolver distintos dilemas éticos y cosas así. Sí, No puede ser una forma. en primer lugar, esto de decir la inteligencia en sí, o sea, depende cómo defines inteligencia, va a ser las pruebas que hagas. O sea, primero siempre es definirlo, estar seguros que estamos buscando, o sea, que estamos midiendo y después medirlo. Eh, Por ejemplo, si una persona le da más alto el IQ, el test del IQ, ¿no es más inteligente alguien que tiene el IQ más alto? Tiene un IQ más alto, yo diría. Claro, pero no hay una forma de saber si una persona es más inteligente que otra. ¿No hay test de inteligencia? Como la inteligencia es algo que agrupa un montón de características, o generalmente agrupa un montón de características, yo diría que no es tan preciso decir esto es más inteligente que esto. Bueno, te hago otra pregunta, te hago otra pregunta. Tiene que coincidir con que todas esas características sean mayores en uno o en otro, o todas las que vos consideres que son más relevantes sean superiores a las otras que consideres menos relevantes. Así. Te reformulo la pregunta de una forma más precisa. ¿El campeón mundial de matemáticas se puede decir que es el más inteligente en matemáticas? No, ¿Por qué? porque depende de, en mi concepción de la inteligencia por lo menos, como mínimo tiene que ser un campeón, es un evento, ¿sí? Entonces, vos podés ser el campeón mundial de matemáticas porque tal vez sos apenitas inferior en inteligencia, si querés llamarlo así, por el que existiera la inteligencia de manera real y objetiva y medible. Sos infinitésimamente menos inteligente que tu rival, pero tuviste más suerte. O te equivocaste menos en el primer momento, o te distrajiste menos porque justo atrás tuyo había lo que sea. Y no necesariamente por un parámetro de inteligencia da el resultado de un torneo de ajedrez, porque estás hablando de un torneo que es una competencia de eliminación, e incluso si hablas de un torneo donde tiene un sistema de eliminación donde es por puntos o algo así, que todos van con todos, como para medirlos a todos, un resultado de una comparación punto a punto no necesariamente, incluso si comparas inteligencia, necesariamente significa que sos el más inteligente. Y en el Bueno, caso de un Adri, torneo de ajedrez, el más inteligente de ajedrez no necesariamente es el campeón. te hago otra pregunta, Adri. Si Magnus Ah. Carlsen durante 10 años es el número uno del mundo en ajedrez, ¿no se puede decir que es el más inteligente en ajedrez? ¿Compitió contra todos los seres humanos del planeta? Y contra No, los más, Mm, mm. contra los Contra mí más no jugó. inteligentes. No te aseguro que no soy más inteligente que él en ajedrez, pero contra mí no jugó. No le consta. Contra mí no jugó y yo soy más inteligente que él, así que. ¿En ajedrez? No, Obvio. no, Luchi, no se puede. Es como el tratar de probar que los unicornios no existen. No es necesario. No podés probar que no existen. Salvo que Igual, encuentres alguna definición matemática que impida que haya alguien más inteligente en el ajedrez que Carlos Maxen, con que haya sido el número uno durante 10 años por ahí, un pibe en África subsahariana que vive en una tribu que es más inteligente, pero nunca ni siquiera pudo ir a jugar al ajedrez. dijiste Carlos Mansen. Carlos, No o sea, tengo idea de qué dije, boludo, no lo conozco. Muy bueno, Carlos Mansen. me hizo acordar a Caro Pardíaco. Claro, casi. Claro, perdí. Que no manda Hermoso. el cúnico, yo tengo el rágico me medio. Igual, la pregunta de Luchi, o sea, nos fuimos por la tangente porque él simplemente quiso probar una analogía. Él quería preguntar si había cosas, o sea, tipo test de sintiencia. Lo comparó con otra cosa y nos fuimos con otra cosa, pero Ah, él quería preguntar eso, si había Llegué test de tarde. sintiencia. Es básicamente lo que estamos diciendo, tipo, formas de medir la sintiencia, porque un test básicamente es eso. Mm, no me creo, consta, debe haber, pero no debe haber un único. Y es que volvemos al tema principal, al que tenemos que definir la sintiencia y en todo caso habrá que
ir midiendo cada una de esas cosas que consideramos que tiene que ver con la sentencia. Para Ponele la que sentencia, No, decime, sí, sí, Las conductas, en definitiva, yo pondría claro. como la primera Para, carta. para la sentencia en general, me juego la vida que no, pero creo que hay algo de decibeles del dolor, por así decirlo. mm, Eh, Estoy medio tirándome a la laguna porque recuerdo haber leído algo así, pero eh, no debe podría dar ser una de ahí donde referencia. salió esa comparación del parto con el coso, con las patadas en los huevos. Sí, cuando mencionaron eso, a mí me sonó eso de los decibeles, sí. Bueno, Te sumó por los ponele, decibeles. hipotético, de que puedas asociar el dolor a dos compuestos químicos y los medís, sí, perfectamente podría haber un test, pero del dolor, punto. De la sintiencia, diga Luchi. Claro, aparte, mayormente sufrimos por otras cosas que no tienen nada que ver con el dolor. Tristeza, asco, qué sé yo. A mí me puede generar un vómito o algo que me genera mucho asco. No sé. Sí, a Sufrimos mí me de causa muchas cosas. escalofrío que los dientes de Luchi estén torcidos. Una pregunta. ¿Hay evidencia científica que el ser humano tiene una mayor sintencia que las hormigas, por ejemplo? Mm, Tenemos la seguridad que tenemos una gama mucho más amplia de conductas. Nos interesan muchas más cosas. Eso ya es, digamos, evidente. ¿Y no es esa una forma de medir la sintiencia de acuerdo a la cantidad de intereses? Claro, yo puedo decir, tipo, muy a grandes rasgos, que el humano es el neurotípico más sintiente que la hormiga. Sí, eso, a mí no me cabe duda de eso. Ahora, ¿cuánto más, tipo, bueno, cuántos humanos valen, perdón, cuántas hormigas se equiparan a un humano, por ejemplo? No tengo idea. No sé si es comparable tampoco, o sea, no sé si se suman, pero ya igual es mi propia valoración, ¿no? Pero ¿cuánto más sintiente que la hormiga? Pues no tengo idea, pero lo es. Yo había puesto el ejemplo de, no sé, ¿cuánto más grande es una montaña que esto? Bueno, no sé, la verdad que no lo sé. Sé que la montaña es mucho más grande, pero no sé cuánto más que esto. Eso es más Así fácil me de medir parece para que... mí que la sintiencia. ¿Eh? Eso es más fácil de medir que la sintiencia. Grande Sí, tiene como mucho altura, volumen, superficie, no más que eso. ok, claro. sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo digo simplemente para mí, digamos, mi certeza, tengo la misma certeza de que la montaña es más grande que esto, a que el humano siente más que la hormiga, pero no sé decirte más que eso igual. Sí, Y sí, sí, es bueno, que el obviamente, problema es que no podemos asignarle una escala, una medición. Puede que no sea un conjunto ordinal que vos puedas medir. No, ordinal no es cardinal. cardinal. Que vos puedas asignar en una escala y decir tal cosa es más sintiente, ubicarlas y decir es tanto más sintiente, puede que no sea posible. Claro, y por otro lado hay variables dentro del sufrimiento, por ejemplo, la intensidad y por otro lado la duración de cierto tipo de sufrimiento, que de hecho Jeremy Bentham lo plantea en los principios de la moral y la legislación, todos los tipos de variables con los que se puede medir el sufrimiento, todos los que él considera. Y, y digo, ¿cómo determinamos que más duración eh, equivale a algo, digamos, a cuánto de intensidad equivale cierto X de duración? No sé. O sea, si X sufrimiento dura 10 segundos y tiene una intensidad de 10 decibeles, eh, ¿cómo podemos medir qué intensidad se equipara con duración? No lo sé. Y hay veces que también entran parámetros físicos que hacen que sea difícil. O sea, si vos decís la intensidad y la duración del sufrimiento como el resultado del procesamiento de los estímulos, bla, 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 es una cosa, pero luego en la práctica nosotros vamos a medir estímulos y no es lo mismo, ahí sí que no es lo mismo
el estímulo durante X tiempo que el estímulo durante menos tiempo, pero en más cantidad de intensidad. Por ejemplo, que te arranquen un pelito de a poco versus que te arranquen 10 pelitos 10 veces más rápido. Ahí hay una cuestión física que hace que no sean equivalentes, inclusive si a nivel sufrimiento tuviéramos la certeza de cómo medir esos parámetros. Luego, cuando tratamos de llevarlo a la práctica, hay cuestiones físicas como la saturación de los nervios que hacen que no se puedan medir tan fácil y que vaya a depender de cada individuo. Es un quilombo. Yo recuerdo un debate que tuvimos hace varios años, que estaba Adamo, estaba En un Facu, parque, estaba Yamil. en un parque Eh, sí, con ¿cómo se llama? Con Gonzalo. Lo tuvimos mil claro, no veces. sé. ¿De cuántos pelos no lo digas en público que te van Claro, a cancelar? bueno, sí. Decí Eh, cuánto equivale bueno, a otra cosa. vamos a hablar de Una una cagada, tortura. un parto, una Claro. patada en los huevos. O Claro, sea, cambiar la. Sí, es lo mismo. arrancarle, claro, arrancarle ponerle, no sé, 1 millón no, debe ser más, qué sé yo, 10 millones de pelitos a, a toda o sea, arrancar un pelito por cada persona alrededor del planeta, ¿no? Arrancamos solo un pelito. Y por otro lado, otro escenario posible es, no sé, una tortura. Si resultase que la cantidad de intereses frustrados en el caso de los peritos es mayor que de esa tortura, deberíamos necesariamente concluir que es preferible el escenario de arrancar los pelitos. Es totalmente antiintuitivo. Pero si los intereses frustrados son mayores, deberíamos concluir eso. Ahora, ¿cómo hacemos para medirlo? No lo sé. O sea, ¿cómo podemos determinar que efectivamente hay más intereses frustrados? No lo sé. Bueno, ¿y no les parece que esta incapacidad, quizás temporal, hasta que entendamos mejor todo, qué sé yo, es motivo suficiente para un poco desligarse del utilitarismo? Por lo menos entendido de esa manera, como esa suma medio algebraica que se pretende hacer, el cálculo del No. En todo el caso, cálculo. para mí sería cambiar la forma, ya no lo llames utilitarismo, y ya no decir de más sufrimiento que goce, la definición clásica, sino conjunto, optimizar la ponderación X, sea cual sea. Está Mucho más bien, simplista. Entonces, está bien. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. ya no lo llames utilitarismo, es una cuestión de etiquetas como hablábamos antes. Me la pela, pero de a un pelito a la vez. Eh, Volviendo a la fuente, Jeremy Bentham considera la variable certeza o incerteza como, como una variable a considerar dentro del cálculo, del Felicis Calculus, o sea, del cálculo utilitarista. Por lo tanto, creo que podríamos considerar como eso como una falta de certeza, si querés, acerca del sufrimiento. Sí, pero me parece tan grande la falta de certeza que se vuelve como virtualmente lo mismo digamos, a la ponderación no escalar, no cardinal. Claro, Bueno, yo Es que no coincido tanto en que sea tan grande. Para mí, ya te digo, con el caso del libro y la vaca es bastante claro. Digamos, los problemas mayores surgen con cuestiones que en general o bien no se dan o son problemas relativamente, como el caso de la araña. Y es mm, poco problemático. para Eh, mí lo, sí, que el mayor problema, todos esos ejemplos, son bastante claros porque estás hablando de sufrimiento contra sufrimiento o goce contra goce. Para mí los mayores problemas se dan cuando contemplás sufrimiento versus goce. Ahí no sé si es tan claro, o sea, si vos me decís romper un libro, claramente le va a importar más al dueño del libro que a la vaca, obvio, pero de acá a China. Ahora, romper un libro
tuyo por Ujú. parte de alguien que ama romper los libros, ahí la ponderación, incluso si la querés hacer muy obvia, romper 100.000 libros de diferentes personas contra alguien que ama romper libros, y esa persona obviamente va a tener un montón de goce por romper 100.000 libros, y cada persona va a tener, se vuelve muchísimo más difícil de la comparación, y ya no me parece que sea tan obvio, que sí es totalmente obvio cuando hablamos de sufrimiento contra sufrimiento. Claramente pisar una araña le va a doler menos que matar una vaca. Ahora, acariciar un perro versus apuñalar un gato. Eh, bueno, a ver, a mí me sigue pareciendo obvio igual el ejemplo que das, porque si aceptamos como una regla, una normativa moral, poder romper las pertenencias de otras personas, a largo plazo va a generar, es una mierda. O es bastante probable que eso suceda. Es que ahí se vuelve más, cada vez más en la aplicación práctica, un utilitarismo de reglas, un Sí, sí, sí. utilitarismo de... Y en ese sentido, Damo, lo que estabas hablando antes de si se vuelve tan difuso, ya no me parece tan así cuando empezamos a entender que en la práctica necesitamos que sea sí o sí un utilitarismo de reglas. Ahí se vuelve mucho más fácil de medir y mucho más fácil de aplicar un criterio, porque si estás aplicando un criterio de reglas, entonces de promedios, la forma sencilla de medirlo es un promedio de qué es lo que le parece a la gente que participa en ese tipo de, en ese militarismo de reglas, en esa sociedad en puntual, y haces los promedios de qué es lo que le parecería mejor o peor en cada situación, o estimás que es lo que le parecería mejor o peor en cada situación, y es muchísimo más claro, aunque no tenga 100% de claridad, es muchísimo más claro que si aplicás un criterio ultra consecuencialista de los hechos en puntual, que Sí, no utilitarismo pondera de... en las opiniones que puedan tener los demás al respecto hasta que no sucedan. Está bien. Es la ventaja esa del utilitarismo de reglas. Sin embargo, dos cosas, o más, pero dos inicialmente. Una que en ese caso está diciendo sería únicamente con lo que reportan, no sé, los seres humanos. Porque ¿cómo haces para comparar los intereses, digamos, de otros individuos que no te lo pueden reportar y hacer esa especie de, ¿cómo se llama? De promedio. No, reducís un poco el error, no lo haces cero, olvídate. Claro, y Lo otra cosa, reducís un poco por lo mínimo en las interacciones humanas o en los animales que puedas medir claramente si le está molestando o no. claro, bueno, Me reí por el chat. Eh, a qué te referís con el reporte, Damu? ¿Con tomar en cuenta la conducta o con el reporte verbal? no, está bien, accedo a lo de la conducta porque es lo que más tiene sentido. O sea, Bueno, eh, sí, digamos, con los bichos podemos evaluar conductas. De sí, hecho, lo hacemos. así Así todo, suponemos que al perro le gusta la caricia y no le gustan las patadas. Ujú. sí, Está, pero bueno, gato. así todo, a veces justamente las conductas no informadas pueden ser, digamos, perjudiciales para incluso para ese individuo. Por eso, a veces, evaluar solo la conducta, quizás, dice, Claro, estos prefieren esto, pero no se traduce necesariamente en que sea mayor goce. Es la preferencia, digamos. no, no te seguí, no, no No, entiendo. digo, la diferencia entre la preferencia y el goce, el gato. Eh, Eh, evaluamos quizás una conducta y la conducta que está poco informada, digamos, es de una manera y una conducta con más informaciones de otra manera. a ver si te sigo, pongo un ejemplo y a ver si es ¿Sí? correcto es coherente con lo que decís. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate y me gusta, no sé, ahí está, las obleas. Y voy al kiosco y, no sé, tengo, sí, no sé cuánto vale un chocolate, no sé cuánto una oblea. Supongamos que tengo 5 pesos y solo me alcanza para el chocolate. O para alguno, cualquiera de los dos. Bueno, sí, supongamos, ¿no? Y
el kiosquero puede decir, bueno, te alcanza para una rodesia, que combina ambas cosas, tanto la oblea como el chocolate. Ahí, digamos, se estaría fijando en la preferencia. ¿Es eso lo que querés marcar, la diferencia entre la conducta informada y la preferencia? En realidad creo que quiero plantear la diferencia entre la preferencia y el goce y el sufrimiento. Creo que hay una especie de diferencia ahí. De hecho están los utilitaristas, ¿cómo se llama? De preferencia De y los preferencias. utilitaristas hedónicos. Sí, sí, sí. Ah, ok, Pero ok, ok. en el fondo, Esa la era preferencia, la satisfacción o no de una preferencia causa o goce o sufrimiento. Sí, en el fondo no, obviamente que sí. Y entonces Pero el por eso, utilitarista de preferencia no es un utilitarista de goce-sufrimiento con ciertos parámetros en puntual para ponderar ese goce y sufrimiento llamado preferencia. En la práctica yo, por ejemplo, pondero mucho más los intereses que el goce y el sufrimiento porque son mucho más fáciles de mesurar o de estimar que el goce y el sufrimiento, que es básicamente lo que vos estás diciendo, de preferencias, pero no deja de ser goce y sufrimiento. Al fin y al cabo, asumiendo que todo aquello que los individuos hacen es porque les causa, prefieren hacerlo porque... Pasa que ahí también depende de cómo definas, cómo entiendas el sufrimiento. Si vos haces algo que te causa más dolor, ¿en realidad te está causando sufrimiento o como lo estás haciendo en realidad es más beneficioso? como el adicto. Se me hace muy difícil de diferenciar la preferencia del goce y el sufrimiento. Es como, la única forma que se me ocurre para decir que son totalmente contradictorios, que no son lo mismo, es decir, bueno, uno puede preferir algo que le cause sufrimiento, pero entonces realmente te está causando sufrimiento si lo estás prefiriendo hacer. Nada, sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí. O sea, yo prefiero ponerme una vacuna y me duele igual. No, no Claro, creo que. Sí, pero en la ponderación estás haciendo la ponderación de que el goce, está bien, sí, obviamente que te causa sufrimiento. Si sos utilitarista totalmente negativo, es una cosa. Pero en tu ponderación del goce y el sufrimiento, el goce futuro o el sufrimiento futuro que te va a evitar la vacuna, porque nosotros por lo menos, yo, a la hora de vacunarme hago esa ponderación. El sufrimiento futuro que me evita versus el sufrimiento que me causa ahora. Me Claro. decís, vacuna contra el COVID la ponderaba mucho más hace un año que ahora. Ujú. Me sigue pareciendo poco el sufrimiento como para dármela, como para no dármela, pero llegará un momento en donde la vacuna contra la fiebre amarilla pueda ser relevante, pero siempre estoy ponderando, en mi caso por lo menos y la mayoría, el sufrimiento. Entonces ahí la preferencia va de la mano también con el sufrimiento. Siempre, siempre. Y en ese caso, Damo, entonces no habría diferencias. No, que van o sea, están relacionadas siempre. Que es exactamente lo mismo y no, depende de qué estés evaluando. Ya te digo, el adicto va a preferir dársela y uno dice, mirá, en realidad es una mala elección porque te frustra aquella cosa, pero igual dice, bueno, igual dámela, o sea. Una cosa es tener el interés de drogarse, ponele, y otra cosa es preferirlo. O sea, la preferencia se da dentro del escenario de otras posibilidades. Mientras que el interés, o sea, yo puedo tener interés en El interés cosas. también. Es verdad. Pero bueno. Bueno, sí, es verdad, pero a lo que voy es que compiten con otros intereses en la preferencia. Entonces, También, yo creo que ahí que dice, bueno, nada, bueno, el chabón tiene interés en realidad en dársela en la pera, bueno, tiene interés, sí, pero ¿es realmente lo que prefiere? Creo que hay falta de información en todo caso ahí. No, bueno, pero pero lo que prefiere es más un concepto metafísico, es decir, lo que prefiere como ideal Y seguramente que lo que prefiere es maximizar su disfrute, porque es definicional. está bien, pero ese individuo cree que digamos, lo que más va a maximizar eso va a ser dársela en la pera. Por eso te digo, hay falta de información. Está bien, pero por eso te digo que ojo ahí entonces con
o sea, con eso del promedio que planteó Adri, o sea, ¿qué le damos bola? ¿A la preferencia o a...? Ambas. Podés hacer el promedio de sufrimiento o promedio de preferencia. Podés entender al mercado como el promedio de las preferencias. O sea, a ver, si vos Sí. vas a hacer un utilitarismo de reglas, para hacer un promedio, si estás hablando de reglas consensuadas, entre comillas, o promediadamente consensuadas, necesariamente vas a estar hablando de las preferencias, porque les vas a preguntar, y al preguntarle te van a manifestar su preferencia, no su con sufrimiento, porque probablemente ni siquiera entiendan qué es el sufrimiento, y cuando vos estás viendo a un animal que no te lo puede manifestar, estás viendo una conducta probablemente basada en su preferencia, sobre su gama de conductas, y no necesariamente el sufrimiento. Entonces, en última instancia, casi nunca vas a estar midiendo el sufrimiento o el goce, porque son bastante abstractos, en todo caso. A la hora de medirlos, me parece que vas a estar siempre midiendo preferencias. Ni siquiera intereses, porque el interés es algo muy interno. Va, mucho más interno que la preferencia, en todo caso. La preferencia es más exteriorizable. Damos ¿Qué? una pregunta. ¿Cómo era la frase esa que dijiste una vez cuando te estabas cepillando los dientes, que era una competición por la conducta? ¿Te acordás de esa frase de... ¿Vos te la Yo sí. acordás, Adri? ¿Cómo era? Son competidores por la conducta. ¿La podés explicar? Es un competidor por la conducta. Bueno, el sufrimiento también, el sufrimiento y el goce compiten por digamos, que todo el tiempo se nos están poniendo como elecciones y tenemos que ir eligiendo qué es lo que nos causa más placer y menos sufrimiento, digamos. Sí, más que tenemos que, lo que planteamos es que es lo que guía la conducta. No es que tiene que, no, es lo que guía la conducta. No encuentro Entonces podríamos decir que si el sufrimiento es un competidor por la conducta, entonces, como la conducta va a estar, la preferencia, digamos, la preferencia es en base a las conductas, si el sufrimiento es un competidor por la conducta y te va a definir qué conducta tomar, entonces el sufrimiento es lo que domina tu preferencia, por lo tanto, es lo mismo, o van uno detrás de la otra, son inevitables, como Thanos, o algo así. Sí, pero digamos, entonces, ¿cómo hacemos para demostrarle a ese adicto que está obrando de una manera que no le conviene? No se Sumando a la puede. información. O sea, le decís, mirá, tenés esta posibilidad, con esta posibilidad puedes obtener más disfrute y no necesitas de este sufrimiento que te genera esta adicción. Claro, Y lo podés hacer eso, durante más tiempo. Loco, dámela acá, ya. el que te ¿Y puede qué vas a responder hacer? es el Teto Medina, te puede explicar eso. Yo, yo en ese sentido lo trato de la misma forma que un niño. O sea, el niño dice, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. A largo plazo te va a favorecer. A mí, por ejemplo, cuando yo tenía 7 años, mis padres me obligaron a estudiar inglés y hoy estoy agradecido que me hayan obligado. Bueno, a mí me obligan a terminar el secundario. Yo los últimos 3 años lo hubiese abandonado. Es lo mejor el inglés. Yo creo que la educación en el colegio debería ser inglés, computación y no sé si algo más, pero inglés y computación. Biología y ética. Y sensocentrismo. Inteligencia artificial. Bueno, digo, todo lo que es computación, digamos, mirá, acá tenés una computadora, te enseño a usarla y, bueno. En 15 años no te va a servir para nada. Yo estudié computación hace 40 años y ahora es totalmente obsoleto los lenguajes de Commodore 64 y todo eso. No sirve de nada. Pero, bueno, pero, a ver, te enseñaron lo que es. Vos después del colegio podés seguir con esa herramienta o no, pero ¿qué querés? ¿Estar en el colegio 50 años, boludo? No, incluso puede suceder con el inglés. Por ahí te pones de muchos modismos. Total. Claro, pero digamos, yo todo lo que aprendí de inglés lo puedo usar hoy. Lo que aprendí de computación hace 40 años. Sí, anda a Escocia. A ver si lo puedes usar, dale. Te desafío. Anda a Escocia.
Y Got a bomb tonight. algo te van a entender, yo supongo. Sí, Más que ponele. alguien que no hable inglés te van a entender. Mirá, si la pones a mi abuela a hablar con con un pibe de cuarto grado de hoy en día, lo más probable es que no se entiendan y están hablando español. Así que no sé si el inglés que te enseñaron a vos te va a Claro. servir para hablar con un británico de 15 años. Sí, Probablemente no. no solo hay dialectos, también hay lo que mencionaba, cronolectos, sociolectos. Claro, cronolectos. No sé si te va a servir. Yo hay muchas cosas que no podría hablar con un pibe de 10 años porque usa palabras que no registro. Y es español. Imagínate Escocia al Tucumán con de un, Reino Unido. con un nene de 5 años chileno, po. No sea Y huevo. con todo el respeto a los chilenos, sigue siendo el mismo idioma y sin embargo no me sirve. Lo estudié durante No, 25 años. es un idioma distinto. Mirá, retomando un poco lo otro, pero de cebado nomás, porque ya sé que esto es como la resaca de los intercambios, ¿no? Así que el que está acá presente, no sé, está medio loco. Pero bueno, en un grupo que tenemos por ahí en Facebook, yo este tema lo saqué 1500 veces, porque me vuelve loco de la medición de la sintiencia, y en una de esas, un integrante de este grupo dice, la comparación intraindividuo entre sensaciones o emociones o preferencias es ordinal, no intervalar. El individuo identifica entre pares de opciones si una es más o menos o igual de dolorosa, displacentera, despreferida que la otra. Y si eso genera una... ¿Cómo? Ah, Por mis perdón, pulmones. no sé. Entonces, el Decías que no individuo, es intervalo. claro, no es intervalar, sino ordinal. El individuo identifica entre pares de opciones si una es más, menos o igual de dolorosa, displacentera, despreferida que la otra, y eso genera una escala ordinal para ese individuo en ese momento. La escala es ordinal, no puede tratarse como intervalar, y no puede aplicarse cálculos que requieran medidas intervalares. Dependiendo de la cuestión y el contexto, las comparaciones pueden ser más estables o más variables entre situaciones. Las comparaciones interindividuo e interespecie agregan otras complicaciones cuando se intenta evaluar semejanzas y diferencias en capacidades psicológicas. Bueno, y sigue con esto. Esas evaluaciones de teorías científicas o precientíficas. ¿De qué estás Lo hablando, veo a Willy? Mati queriendo discrepar y yo solamente por una cuestión de números te voy a acotar que no necesariamente por el hecho de que vos estés viendo de que son preferencias ordinales, significa que no sean intervalares porque podrías perfectamente, o no, pero puede pasar, que le digas, bueno, y entonces en el doble de esto, ¿qué preferís? Y con todo ese conjunto de datos termines armando una escala totalmente intervalar, válida, porque una mala lectura de un conjunto intervalar puede darte como resultado creer que es ordinal. Ojo, lo Bueno, tuyo, Mati. no, es que no tengo nada por decir. Era algo similar lo que iba a decir. Agrego, Ay, agrego perdón. algo, No, está agrego bien. algo en esa línea, agrego lo siguiente. Las posiciones en una carrera son ordinales, en realidad. Si te dicen, este salió primero, este salió segundo, este salió tercero, esto es ordinal. Ujú. Pero, ¿qué justifica que este salió primero y este segundo? ¿Qué significa eso en realidad? Bueno, significa que este llegó antes a la meta. Hay un tiempo ahí que debería ser medible. Este llegó antes, este llegó un tanto después. ¿Cuánto después? Bueno, agarramos la medida que quieras después. Un segundo, no sé, Claro. un pedo después, no sé, lo que quieras. Entonces, Sí, más. ¿cómo, Sí. cómo? No, digo que muchas cosas que las tomamos como ordinales, en definitiva, la justificación de que eso sea ordinal es que, por lo menos en la teoría, teóricamente, es intervalar. Ahora, cuando no tenemos la forma de saber qué estamos midiendo o de conocer los detalles, básicamente, Ujú. ahí cagamos.
Por eso digo que no sé si el utilitarismo es, en definitiva, está bien, algo que en teoría podría tener sentido, pero con las herramientas que tenemos no tiene sentido. Como decir, mira, te damos este resultado de la carrera. Decime por cuánta diferencia pasó el primero al segundo. Si no tengo más digamos, evidencia o más datos que la tabla de posiciones, no lo puedo saber. Sí, igual, ojo con creer que porque un conjunto sea ordinal, no puedas hacer una elección de preferencias o una comparación. Por ejemplo, si tú tenés tus preferencias políticas, por ejemplo, y te lo voy a decir para que puedas googlear un método de resultados electorales que en realidad se puede aplicar para cualquier tipo de toma de decisiones sobre preferencias. Imagínate que tus intereses políticos son, no, a mí me gusta más este que este, y más este que este otro, y más este otro que el primero, entonces no podría establecer una línea donde los puedo ubicar, porque en realidad no es una línea, sino que por ahí son 2, 3, 4, 5 ejes, y yo prefiero este sobre este, a este sobre este, yo prefiero a este sobre este, pero no prefiero a este sobre este, no sé si me ven las manos, a este lo prefiero sobre este, a este lo prefiero sobre este, pero a este lo prefiero también sobre este. Entonces ya no es un orden. Ahí no es un conjunto intervalar, no podés hacer una línea. En el peor de los casos, 2 líneas, 3 líneas, 4 ejes, 15 ejes, lo que sea. Eso no significa que no puedas tomar una decisión cuando se trata de múltiples intereses propios o de un montón de personas. Por ejemplo, googleá método de Condorcet, con CET, que es un método justamente que le asigna puntajes, ponele, si querés llamarlo así, hace una matriz de comparación entre qué prefiero ante cuál, y termina resultando cuál es el más óptimo, el que mayor cantidad de preferencias cumpla. Por ejemplo, sería perfectamente válido plantear un utilitarismo de esa forma, de decir, el que mayor cantidad de intereses ordinales satisfaga, sin necesidad de que exista un intervalo para poder ponderarlos matemáticamente. No hace falta hacer una ponderación matemática para poder elegir entre 2 situaciones de manera global, teniendo un montón de comparativas individuales. Se puede hacer perfectamente. Ok, está bárbaro. Eso no hace que la sintiencia sea algo, digamos, medible escalarmente. Necesitamos unidades igual. El tema de la frustración de intereses, es bastante difícil saber cuántos intereses se frustra ante determinadas conductas, porque muchas veces incluso consideramos un interés inmediato, o sea, no sé, por ejemplo, tengo el interés de conservar mi brazo, me cortás el brazo, sí, pero a futuro también se me frustra el interés de comer helado porque no tengo el brazo. Bueno, supongo que me cortás los dos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, también es difícil evaluar los intereses a futuro. Sí, igual en última instancia lo que decías de que necesitábamos unidades, no necesariamente así. Si tenés la suficiente cantidad de datos de preferencias ordinales, lo de las unidades es como medio mes. Si tenés una matriz de 65 billones de intereses comparables entre sí, no sé si es necesario unidades. Con los segundos sí, coincido. Le preguntás a alguien y sus preferencias seguramente no contemplan intereses de acá a 60 años, olvídate. Claro. Estaba pensando que a lo largo de la vida un ser humano a ciertas edades tiene unos intereses y a otras edades ya no los tiene más y tiene otros, hasta contrarios. Sí. Mirar los Teletubbies. Sí. Hey, ¿lo miran los Teletubbies? Por ejemplo, tomar leche de la teta de tu mamá. En un adolescente uno de los mayores intereses es el sexo, y en un anciano de 90 años el sexo pasa totalmente a tener un desinterés en la mayoría de los casos. O capaz que sí quiere, pero... Es una se ve cuestión de muy frustrado. posibilidad, no de intereses, Luciano. ¿Cómo? Mirá, Probablemente es una cuestión de posibilidad, no de intereses. Que te interesa más lo que podés hacer más.